Me llamo Elena. Tengo 28 años y, sinceramente, creí que ya había pasado la etapa de emocionarme por los cumpleaños. Este año no tenía ni ganas de celebrarlo. Otra vuelta al sol sin pareja, sin grandes logros, sin ese algo que me hiciera sentir viva. Solo el cariño de mis amigos más cercanos y, quizás, una tarta de limón de la pastelería de la esquina. Eso era todo lo que planeaba. Pero la vida tiene ese extraño gusto por sorprenderte justo cuando más necesitas que pase algo diferente. Esa tarde, Martín, mi mejor amigo desde la universidad, apareció en casa con su habitual sonrisa traviesa. Llevaba una caja con globos de helio, una bolsa llena de snacks y una botella de vino blanco. Lo abracé con fuerza, aunque a veces me pone nerviosa su energía tan desbordante, pero me encanta que siempre está ahí. Justo cuando cerraba la puerta, me dijo: «Ah, por cierto, he traído a alguien más. Mi primo está en Sevilla este fin de semana». No quise dejarlo solo. Antes de que pudiera responder, ya estaba entrando en el salón Álvaro. Llevaba una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello, unos vaqueros oscuros y ese tipo de barba perfectamente descuidada que no sabes si es casualidad o puro estilo. Parecía tranquilo, casi tímido, pero su mirada, profunda, fija, intensa, decía mucho más de lo que su boca pronunciaba. «¡Feliz cumpleaños, Elena!», dijo, acercándose con una de esas sonrisas serenas que no intentan impresionar a nadie, pero que lo consiguen igual. Me entregó una pequeña caja envuelta en papel craft, con un lazo azul. Dentro había una pulsera de hilo rojo con un pequeño dije en forma de estrella. Sencilla, bonita, elegante. «Es de Granada», explicó. «La compré esta mañana sin saber para quién era, y cuando Martín me habló de ti, lo supe. No sé si fue el gesto, la voz o el calor de sus palabras, pero sentí una punzada en el pecho. De esas que llegan sin permiso y te obligan a respirar más lento. No dije nada. Solo sonreí y bajé la mirada. La noche continuó entre risas, música de fondo, brindis improvisados y recuerdos compartidos. Nada fuera de lo común, pero todo se sentía especial. Hacia las 11, mientras algunos amigos ya se marchaban, noté que Álvaro seguía allí, sentado tranquilo en la terraza, con una copa de vino en la mano. La luz cálida del farol iluminaba su rostro de forma suave. Me acerqué, y sin decir palabra, me senté a su lado. Hubo un silencio de esos que no incomodan. «¿Te gusta cumplir años?», preguntó de pronto. «Depende del año», respondí, medio en broma. «¿Y este?» No lo tenía claro. Pero ahora, no está mal. Él rió, despacio. «Brindemos, entonces», dijo alzando su copa. «Por los cumpleaños que parecen comienzos». Y ahí lo sentí. Algo distinto. No solo fue el brindis. Fue su voz diciendo comienzos. Como si me conociera. Como si me leyera. Pasamos un rato largo hablando. De libros, de ciudades, de fracasos que duelen y cafés que curan. Me contó que vivió en Lisboa 5 años, que amó y perdió, que ahora busca algo más lento, más real. Y aunque no me lo dijo directamente, su forma de mirarme, tranquila, honesta, me hizo entender que no estaba ahí solo por cortesía. Cuando se despidió, lo hizo con un gesto muy sutil. Una ligera caricia en el brazo, apenas un roce de sus dedos. Pero sentí un calor que me acompañó toda la noche. Dormí con una sonrisa que hacía tiempo no visitaba mi cara. Pensé que sería un cumpleaños más. Pero entonces apareció él. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. No era resaca, no era tristeza. Era algo que no podía nombrar. Como si la noche anterior hubiera abierto una pequeña grieta en mi rutina y por allí se colara algo cálido, nuevo. Pensé en él. En Álvaro. No me atreví a escribirle. ¿Qué le iba a decir? «Gracias por venir a mi cumpleaños y por hacerme sentir como si el mundo se detuviera cuando me hablabas». No.
Obviamente no. Pero fue él quien dio el primer paso. A las 10:03 de la mañana, mientras desayunaba una tostada con tomate y aceite, apareció su nombre en la pantalla de mi móvil. Gracias por hacerme reír anoche. Fue una de las mejores noches que he tenido en mucho tiempo. Lo leí 3 veces. Me mordí el labio. Y respondí. Gracias a ti por venir. Fue bonito tenerte allí. Y así empezó todo. No hablamos de forma intensa al principio. Una que otra frase al día, alguna foto del desayuno, un comentario sobre una serie. Pero cada mensaje suyo parecía escrito con el ritmo exacto que yo necesitaba. No era invasivo, no era frío. Era preciso, cercano, cálido. Pasaron 3 días y ya esperábamos el final del día para escribirnos más largo. Era como una conversación que no quería terminar. Nos enviábamos audios cortos, canciones, incluso memes absurdos. Pero en el fondo, había algo más. Algo que ninguno de los dos decía, pero que flotaba entre las palabras. Una noche, mientras paseaba por el centro de Sevilla después del trabajo, me escribió. Estoy en la ciudad hasta el domingo. ¿Te apetecería tomar un café? Me detuve frente a una tienda de libros cerrada, miré mi reflejo en el cristal y sonreí. No lo dudé. Claro. El sábado tengo libre. ¿Dónde? Quedamos en una cafetería preciosa en el barrio de Santa Cruz, con plantas colgantes, luz tenue y una pared llena de libros usados. Él ya estaba allí cuando llegué. Tenía un café en la mano y una novela de Almudena Grandes sobre la mesa. Me miró y sonrió como si nos hubiéramos visto ayer. «Estás muy guapa», me dijo sin rodeos, con una calma que desarmaba. «Tú también», respondí, aunque mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Hablamos durante casi 2 horas. Del amor, del miedo a volver a confiar, de las veces que uno da más de lo que recibe. Me escuchaba de verdad, con los codos apoyados sobre la mesa y la mirada fija en mí. No con ese interés fingido que conocía de otros hombres, sino con una atención serena, paciente. En un momento, sin dejar de mirarme, dijo: «A veces pienso que la vida nos repite personas hasta que aprendemos algo que nos negamos a ver». No supe qué contestar. Solo asentí. Tenía razón. Tal vez él era una repetición. O tal vez era la lección. Cuando salimos de la cafetería, ya anochecía. El cielo tenía ese tono entre azul y dorado que dura solo unos minutos. Caminamos por las callejuelas estrechas. Nuestras voces bajaron, como si el silencio nos envolviera. En una esquina, junto a una pequeña fuente, se detuvo. «No sé si estoy siendo muy directo», me dijo, «pero estar contigo se siente fácil. Y eso no me pasa desde hace mucho». Yo también lo sentía. Pero no dije nada. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. Él alargó la mano, y con una suavidad casi irreal, la apoyó sobre mi hombro. «Ojalá nos hubiéramos conocido antes», susurró. Sentí un temblor recorrerme la espalda. Y en lugar de contestar, me acerqué unos centímetros más. Nos miramos. Largo. Como si el mundo entero desapareciera. No hubo beso. Ni siquiera un intento. Pero esa distancia tan corta, ese espacio entre los dos cargado de todo lo no dicho, fue más íntimo que cualquier caricia. Nos despedimos sin promesas. Pero yo ya sabía que algo se había movido por dentro. Que la grieta del primer día ya no era grieta, sino un camino abierto. Esa noche, al llegar a casa, abrí la caja de la pulsera que me regaló. Me la puse por primera vez. Y dormí con ella puesta. Después de aquel café, algo cambió. No en el mundo. El mundo seguía igual de caótico, impredecible y lleno de ruido, sino dentro de mí. Como si una parte que estaba dormida hubiera empezado a despertar. Álvaro y yo seguimos hablando cada día. Pero ya no eran mensajes casuales. Era más. Mucho más. Me enviaba audios mientras conducía camino al trabajo, con esa voz grave que ya empezaba a conocer tan bien. Me contaba que escuchaba en la radio,
qué desayuno había preparado o cómo la ciudad le parecía distinta desde que hablamos por primera vez. Yo le mandaba fotos de mis diseños, del gato del vecino que se colaba por mi balcón o del cielo de Sevilla cuando se ponía naranja. Y cada noche, sin excepción, nuestras conversaciones se alargaban hasta la madrugada. Hablamos de todo. Del amor, de lo que significa quedarse cuando todo se complica, de las heridas que aún nos dolían aunque fingíamos que ya no. Me confesó que, tras su divorcio, pasó casi 2 años sin querer conocer a nadie. Que se había cerrado. Que prefería el silencio antes que el riesgo de volver a equivocarse. Y ahora, me dijo una noche. Ahora no sé por qué me siento tan en paz contigo, Elena. Yo tampoco lo sabía. Solo sabía que, al hablar con él, me sentía más yo. Más real. Más viva. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, me escribió algo que me dejó pensando. Hay algo en ti que me hace querer quedarme. Me detuve. Leí el mensaje varias veces. Luego dejé el móvil boca abajo y salí al balcón. Respiré hondo. El cielo estaba cubierto, como a punto de llover, y el viento me revolvió el pelo. Yo no estaba acostumbrada a eso. A que alguien me eligiera sin condiciones, sin juegos. A que alguien, simplemente, quisiera quedarse. Y justo cuando empezaba a dejar caer mis defensas, ocurrió. El domingo por la mañana salí a caminar por la Alameda. Estaba nublado, pero el aire era fresco y me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Pasé por el mismo sitio donde habíamos tomado el café. Me detuve unos segundos, sonreí. Y entonces lo vi. Álvaro. Sentado en una terraza. Con una mujer rubia a su lado. Y un niño pequeño que jugaba con un cochecito sobre la mesa. Los tres reían. La mujer apoyaba su mano sobre su brazo con naturalidad. Él la miraba con una ternura que me desgarró el pecho. Sentí como el suelo bajo mis pies se volvía más blando. Como si se hundiera. No me vio. O fingió no verme. Yo, en cambio, me giré de inmediato, apreté los labios, y caminé rápido, como si huir de la imagen pudiera borrarla de mi mente. No lloré. No aún. Solo sentía ese nudo horrible en la garganta. El que te deja muda. El que te paraliza. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación. Me tumbé en la cama sin quitarme los zapatos. Y miré el techo durante horas. ¿Quién era ella? ¿Su pareja? ¿La madre de su hijo? ¿Una ex? ¿Una actual? ¿Y yo? ¿En qué lugar había estado todo este tiempo? Pensé en escribirle. En pedirle explicaciones. Pero no lo hice. En lugar de eso, silencié la conversación. Archivé los mensajes. Me quité la pulsera. Y no volví a responderle. Los días siguientes fueron grises. Martín me escribía para saber si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba ocupada. Mentí. Claro que mentí. Porque, ¿cómo le dices a tu mejor amigo que estás dolida por alguien a quien apenas conoces? Pero lo cierto es que no era cuestión de tiempo. Era lo que habíamos construido en tan poco tiempo. Lo profundo que habíamos llegado. Y lo ingenua que fui al pensar que esta vez sería distinto. Mi mente se repetía. Otra historia que se deshace antes de empezar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una notificación. Un mensaje de Álvaro. ¿Estás bien? Hace días que no sé de ti. ¿He hecho algo que te haya molestado? No lo respondí. Ni esa noche, ni las siguientes. No podía. O no quería. A veces, el dolor no necesita palabras. Solo silencio. Pasaron 6 días desde que lo vi en aquella terraza. 6 días de silencio. 6 días sin mensajes. 6 días evitando escuchar canciones que me recordaran a él. 6 días intentando convencerme de que nada de lo que sentí fue real. Pero en el fondo, sabía que lo fue. El 7º día, justo cuando comenzaba a resignarme, sonó el timbre. Abrí la puerta sin pensar. Y ahí estaba él. Álvaro. Sin avisar, sin escribir antes, sin señales. Solo él. Con el rostro serio, ojeras suaves bajo los ojos, y una expresión que no supe descifrar de inmediato. Elena, dijo, en voz baja. Necesito que me escuches. Por favor. Mi primer impulso fue cerrar la puerta. El segundo, quedarme en silencio. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Me aparté. Lo dejé pasar.
Caminó despacio hasta el salón. Se detuvo en el centro, sin sentarse. «Sé que me viste», comenzó. «En la terraza. Con Lucía. Y con Martín». El nombre me sacudió. «¿Tu hijo?», pregunté, aunque la respuesta ya la intuía. Él asintió, bajando la mirada. «Sí, es mi hijo. Tiene 6 años». Sentí que el aire se volvía más pesado, pero no dije nada. Solo esperé. «Lucía y yo estuvimos juntos varios años», continuó. «Nos separamos hace más de 2. No fue fácil, pero nos llevamos bien por Martín. A veces nos vemos para tomar algo con él. Como ese día». Se sentó por fin, en el borde del sofá, con las manos entrelazadas. Nervioso, pero firme. «No te lo dije porque no supe cómo hacerlo. No porque quisiera esconderlo. Me daba miedo que pensaras que era demasiado, que salieras corriendo antes de conocerme». Lo miré. No con rabia. Con una mezcla de sorpresa y tristeza. «No salí corriendo por tu hijo, Álvaro. Salí porque no sabía quién eras realmente». Se hizo un silencio. Y entonces, su voz tembló apenas. «Yo tampoco sabía quién era hasta que te conocí a ti». Mi pecho se encogió. «No es justo, Álvaro. Tú lo sabías todo de mí. Y yo, nada. Me abrí contigo. Confié. Pensé que, por una vez, no sería yo la que se quedara con el vacío». Se levantó y se acercó. «No demasiado. Solo lo justo. No quiero que esto termine así. No después de todo lo que compartimos. No después de lo que me hiciste sentir». «¿Y qué fue eso?», pregunté, conteniendo las lágrimas. «Paz, verdad, calma, ganas». «¿Y ahora qué?», dije, casi en susurro. Se pasó una mano por el cabello. Respiró hondo. «Ahora no te pido que volvamos a donde estábamos. Solo que no cierres la puerta del todo. Que me dejes demostrarte quién soy ahora que no tengo miedo». Lo miré largo rato. En sus ojos no había mentiras. Había heridas. Las mismas que cargaba yo. Me acerqué, despacio. Tomé su mano. Y durante unos segundos, ninguno dijo nada. Después, simplemente dije: «No sé qué va a pasar. Pero no quiero terminar esta historia aquí». Él asintió. No sonrió, no celebró. Solo se quedó conmigo, en silencio. Como aquella primera noche en la terraza. Pasaron semanas. Fuimos despacio. Sin presiones. Sin promesas vacías. Me presentó a Martín, que era dulce, curioso y tenía su misma forma de mirar. Compartimos cafés, paseos por Triana, conversaciones hasta tarde, silencios que ya no dolían. No fue perfecto. Hubo dudas, momentos incómodos, viejos miedos que intentaban volver. Pero esta vez no huimos. Esta vez, elegimos quedarnos. Y hoy, mientras escribo esto, llevo puesta la misma pulsera roja que me regaló. Y suena una canción suave en la radio. Y me siento en paz. Pero justo cuando pensaba que al fin todo se acomodaba, recibí un mensaje. No de Álvaro, sino de Lucía. «Necesitamos hablar. Es importante. Tiene que ver contigo. Y con Álvaro». Y esa grieta, esa que pensábamos cerrada, volvió a abrirse. «Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo».